El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. All those summer nights spent with you, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos un poco. Hoy vamos a tratar de analizar algunos puntos que han sido los más leídos a nivel nacional y provincial por la opinión pública. A nivel provincial, uno de los temas que ha tenido mucha incidencia en la opinión pública ha sido lo que ha ocurrido en el IAFA, el malestar que hay en el personal del IAFA con respecto a los directores o los directivos del IAFA, por la sencilla razón de que son funcionarios que a partir de la cuarentena no han ido a trabajar y siguen cobrando sin ninguna restricción sus sueldos, sus honorarios. Son personal de dedicación exclusiva y bueno, tenemos una placa para ir ilustrando y allí están, como bien lo indica la placa, Silvio Vivas, presidente, con un sueldo mensual de 350.000 pesos y estos 9 meses que no ha ido a trabajar, ha cobrado o se le ha depositado en su cuenta 3.500.000 pesos como consecuencia de esta dedicación exclusiva que ha tenido. Lo cierto es que este señor vive en la ciudad de La Plata y el IAFA le sigue pagando mes a mes el alquiler de su departamento, que por cierto se encuentra localizado en un área muy importante en la ciudad de Paraná. La siguiente persona que también ha tenido o ha generado el malestar en las personas que trabajan en el IAFA es el director político del IAFA y tiene dentro de sus sueldos aproximadamente cobra 300.000 pesos por mes y en estos 9 meses que no ha ido a trabajar se le ha depositado la suma de 2.700.000 pesos. Bueno, todo esto genera un malestar que ha sido manifiesto
por parte del personal de IAFA como consecuencia de estos montos siderales que han cobrado y que no han ido a trabajar como consecuencia de acogerse a el tema de la cuarentena en este tiempo que ha suscitado. El siguiente tema, la siguiente placa, tiene que ver con lo que habíamos dicho la semana pasada, que es aquellos maniobras que como consecuencia de ella en los próximos días va a tener que ir a declarar vía online el señor vicegobernador Uribarri y también otros, como por ejemplo Cardona Herrero y Maldoné, por esto que se le ha puesto como peculiado y cohecho como consecuencia de desfalcos que han aparentemente, como lo dijimos la semana pasada, observado por parte de la justicia como consecuencia del allanamiento que se produjo en Capital Federal en una oficina de este señor Cardone Herrero, que es paraguayo, y que aparentemente, según la justicia, sería uno de los testaferros del ex gobernador Uribarri. Y allí está la primera maniobra que se le ha detectado, y todas tienen que ver con operaciones de relevamiento catastral, y aquí en esta primera maniobra hay un aparente sobreprecio de 3.200.000 pesos como consecuencia de relevamientos que se han hecho y sobre todo de los sobreprecios que se han ido generando como consecuencia de las actividades que desde el punto de vista catastral se iban adjudicando a empresas que tenían que ver muy estrechamente con este señor paraguayo y con algunos allegados a los funcionarios provinciales. El siguiente hecho tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Lograr, pero esto ya es a partir del 2010, falsearon fecha y documentación que la justicia ha tomado como prueba y sobre la cual se sientan las acusaciones que se le hacen a estos funcionarios y exfuncionarios de la administración pública provincial. El siguiente hecho, el tercer hecho, tiene que ver, si el señor director lo coloca en pantalla, también, en este caso los fiscales son Yedro y Badano, que tienen que ver ya con un desarrollo, de alguna manera han contratado una empresa para que desarrolle un software, y este software tiene que ver con las licitaciones que se fueron haciendo a lo largo de 2008 en adelante, y en cada licitación había sobreprecio. Lo que se hacía era prorrogar las fechas de ejecución de obra para que luego aparezcan una actualización de las partidas, y de esta manera estos dineros que se estaban ejecutando o que se iban a ejecutar como sobreprecio se pudiera distribuir con los funcionarios que estaban a cargo de estas obras. Lo mismo pasa con el tercero y cuarto y quinto hecho, que la modalidad es la misma, siempre tratando de alterar información, documentación que tendrían que ver con la cuestión catastral de la provincia, y que esto fue encontrado en el departamento en Capital Federal de este señor paraguayo, y que además de toda esta documentación había, como lo dijimos la semana pasada, muchas otras informaciones que daban cuenta de un desfalco muy importante y que aproximadamente se estaría rondando en los 11 millones de dólares que, bueno, la justicia ahora comienza a indagar acerca de los juicios que se están llevando adelante. Son varios, uno es y que próximamente, en la semana que viene, comienza la parte de juicio oral a los imputados en este hecho. El siguiente tema tiene que ver con un video en el cual, lo dijimos la semana pasada, tiene que ver con las cifras del INDEC y la catastrófica pérdida de empleo por parte de muchos argentinos como consecuencia de la cuarentena, por supuesto. Pero lo que Maxi Montenegro, en su programa Al Mediodía por A24, lo que explica él es cómo las cifras que da el INDEC no se condicen con
un análisis mucho más exhaustivo que él hace en ese programa y que lo vamos a compartir y que seguramente tienen que ver con aquellos datos que aparecen como consecuencia de esta información que el INDEX manifiesta. Lo que dice este señor Maxi Montenegro es que se perdieron aproximadamente en el segundo trimestre de este año aproximadamente 3,7 millones de puestos de trabajo y la pobreza ha alcanzado un 47%. Lo que dice el INDEX es que es 40,9%. Y ahí Maxi Montenegro explica cómo es que aparece este 47 y no este 40 que dice el INDEX. Lo que toma el INDEX son el semestre, los 6 meses. Lo que hace expertos en este tema es tomar los primeros 3 meses y los segundos 3 meses. ¿Por qué los segundos? Porque en los segundos 3 meses de este semestre es donde aparece la cuarentena. Entonces la pérdida de trabajo, la pérdida de empleo como consecuencia de la cuarentena trae aparejado una pérdida muy importante de empleo en nuestro país. Aproximadamente hay 18,5 millones de pobres, y es decir, con respecto al mismo periodo del 2019, en este momento habría 2.500.000 personas que han perdido el empleo más del periodo anterior, 2019. Y con respecto a la indigencia, hay actualmente 4.800.000 personas, y con respecto al último periodo del año pasado, se ha perdido 1.200.000 personas, es decir, más personas han caído en la indigencia. Entonces, ¿cuál es el ingreso promedio de una familia pobre en la Argentina? Da una cifra de 25.799 pesos. Y una familia, para no ser pobre, debería cobrar por encima de los 43.785 pesos. Es decir, para que una familia no sea pobre, tiene que ganar más de 43.000 pesos, 43.758 pesos. Y hay una diferencia entre la familia que ya es pobre y la que no debería ser de menos 18.026 pesos. Es decir, lo que está indicando este informe, que inmediatamente lo vamos a ver, es cómo, como consecuencia de no poder ir a trabajar o la pérdida de empleo, muchas familias han caído en la pobreza y en la indigencia como consecuencia de este hecho que, bueno, las estadísticas lo están mostrando. Y podemos traer también a colación el informe que hoy, desde Notidiario, se mostró en un negocio, en una empresa de Feliciano, Hotel López, en el cual, como consecuencia del cierre de esta estructura comercial, es decir, el hotel, varias familias, lamentablemente, a partir de mañana ya no tienen más trabajo. Y esto es como consecuencia, como dije recién, de este hecho que, así como traemos a colación un ejemplo, hay muchísimo más en todo el país y que tiene que ver también con el tema de la cuarentena y la incapacidad o la inoperancia de funcionarios municipales que no generan estrategias para poder llevar adelante estos emprendimientos comerciales. Por supuesto que, como decía López en el informe de hoy a la mañana, y que a su momentito se ha retransmitido, es muy fácil para los funcionarios no atender estas demandas porque ellos, mes a mes, sin ningún problema, cobran sus sueldos. Y cuando uno tiene que romperse el lomo para poder cumplir con sus obligaciones, con sus empleados, es realmente un problema muy grande que tiene que afrontar cuando se le empiezan a cerrar todas las posibilidades de trabajar como consecuencia de decisiones que se toman sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias a priori de estas decisiones. Una de esas consecuencias es que estas familias a partir de mañana aumentarán la lista de los desocupados que hay en nuestro país. Entonces, la pregunta también es, ¿qué están haciendo las legisladoras en nuestro departamento que no atienden estas demandas que son puntuales y que se sabía con anterioridad porque se le había pedido a este señor que atienda o que genere las condiciones profilácticas de acuerdo al COVID para
poder abrir en un momento perentorio para poder alojar a las personas que vengan a San José de Feliciano. Como bien lo manifestó él, se enteró él y nos enteramos todos de que hay gente que viene a Feliciano pero que no va al hotel y va a otros lugares a hospedarse. Bueno, estas son las consecuencias de una política muchas veces errónea o que no atienden las prioridades que tiene en este caso Feliciano. Lamentablemente Feliciano ha perdido ya una importante fuente de trabajo que ha sido y es modelo en cuanto a hotel en nuestra localidad. Como dijo el señor López, lamentablemente tendrá que vender o tendrá que, sí, seguramente, o ver si mejoran las condiciones a futuro, cómo va a poder reencauzar este proyecto productivo comercial que tiene en Feliciano. Entonces, rápidamente vamos al video donde muestra muy concretamente, muy didácticamente, lo que ha pasado con el INDEC y el desplome del trabajo en la República Argentina. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero mostrarles en este video un análisis de los últimos datos de empleo del INDEC, qué está pasando con la economía real en términos de empleo, y hay una verdadera catástrofe desde el punto de vista de la desocupación y la pérdida de puestos de trabajo a partir del estallido de la pandemia y la cuarentena en la Argentina. Obviamente esto ha tenido un impacto en todos los mercados laborales de la mayoría de los países en el mundo, pero quiero contarles específicamente qué está pasando en la Argentina, porque la verdad que son números muy preocupantes y abren un interrogante grande respecto a cuándo se pueda salir de esta situación. Pasó casi desapercibido el informe del segundo trimestre de empleo y desempleo del INDEC. Yo creo que no hubo una buena lectura por parte de los analistas sobre lo que realmente está ocurriendo, y por eso quiero que presten atención. Me parece que vale la pena salir por un instante de la coyuntura, del dólar, de lo que está pasando con la corrida cambiaria, el problema con los depósitos en dólares y demás, que venimos abordando en distintos videos, y analizar efectivamente la catástrofe en el empleo en los últimos meses y el interrogante sobre cómo va a impactar esto, cómo ya está impactando en los datos de pobreza y cómo se sale de esta crisis económica que tiene un costado social muy profundo. Antes de comenzar, les recuerdo como siempre que se suscriban al canal, a Plan M, y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Estos informes los pueden tener con detalles de gráficos y estadísticas en nuestra web planm.com.ar, o pueden ingresar directamente por maximontenegro.com, y si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer a través de comentarios en mi Instagram, @maximontenegrooficial. Ahí leo los comentarios y los vamos contestando en videos de YouTube que vamos haciendo todas las semanas. Ahora sí, comencemos. Más allá de lo que está pasando en el mercado cambiario, lo que está pasando con los dólares, los bancos y demás, hay como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena un derrumbe de la actividad económica, sobre todo en el segundo trimestre del año, que fue abril-junio. Esto ocurrió en todos los países del mundo en mayor o en menor proporción. Argentina está entre los países con mayor caída y diría uno de los poquísimos países que venía en una trayectoria de recesión de los últimos 2 años, con lo cual el impacto es todavía mucho mayor, pero ha habido países que han tenido todavía una caída más grande, digamos, en el segundo trimestre, como es el caso de Reino Unido, como es el caso de España o como es el caso de Perú acá en Latinoamérica. Todas economías que venían creciendo y que se derrumbaron. Argentina venía en recesión y sobre eso se derrumbó en el segundo trimestre por la pandemia. Quiero mostrarles los datos de empleo porque verdaderamente son datos muy preocupantes que trascienden a lo que veníamos nosotros mostrando, que era la información que teníamos, que eran los datos de ANSES, de AFIP, del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que nos mostraba que pese a la doble indemnización, a la provisión para despidos y demás, sobre todo en abril, pero también siguió en mayo y junio, en ese trimestre, se habían destruido más de 250.000 puestos de trabajo asalariados en blanco, respecto al trimestre anterior. Es decir, personas que tenían los trabajos formales, con ingresos registrados, relación de dependencia, y que los empleadores lo dieron de baja en el registro del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, porque o cerró la empresa o porque directamente despidieron o llegaron a un acuerdo con el empleador
pero lo cierto es que se quedaron desempleados. Pero el problema es muchísimo más grande según lo que muestra el INDEC, que el INDEC lo que hace es una encuesta, la encuesta permanente de hogares, que se hace trimestralmente y va con los encuestadores haciendo una muestra en 33 aglomerados urbanos que se puede proyectar para todo el país y ver qué pasa con el empleo, no solamente de los que están en relación de dependencia, que es muy fácil saberlo mes a mes, tenemos esa información en el Sistema Integrado Previsional Argentino, sino en el resto del universo laboral. Y lo que está mostrando el INDEC es una catástrofe, verdaderamente es una catástrofe que esperemos tenga algún tipo de normalización en los próximos meses, porque lo que ocurrió en el segundo trimestre marca un derrumbe inédito del empleo en la Argentina, que por otra parte habla también de la contención social que hay en la Argentina con distintas redes de asistencia social y demás. Se instrumentó, además de todo lo que había, el IFE, porque si no es raro que el país no explote desde el punto de vista de la calle y demás con semejante derrumbe del empleo. Fíjense lo que pasó con la tasa de empleo, que es la cantidad de ocupados en relación a la población total. Cayó 8,8 puntos. Esto significa que hubo en el segundo trimestre respecto al primer trimestre del año 3.700.000 empleados menos. No solamente estos 250.000 menos que registrados en relación de dependencia, sino fundamentalmente empleados cuentapropistas, pequeños propietarios, monotributistas, en general informales, empleo informal, relación de dependencia informal. Bueno, el INDEC está registrando, si hacemos la proyección de esta caída de casi 9 puntos de la tasa de empleo, que hay prácticamente 4 millones de personas que perdieron su medio de sustento, su medio de vida, en el segundo trimestre del año. El empleo total en el primer trimestre del 2020 era de 17,7 millones de personas en la Argentina y en el segundo trimestre del 2020 nos encontramos con 14 millones de personas, proyectando siempre las tasas que da el INDEC. El INDEC no da estos números absolutos porque hace una muestra sobre 33 aglomerados urbanos, pero podemos fácilmente, como hacemos siempre, proyectar esas tasas a la población. Se perdieron casi 4 millones de empleos en la Argentina en el segundo trimestre del año. ¿Por qué no se disparó al 30% la desocupación? Y la desocupación está en una tasa ahora de 13,1%, que es un nivel muy elevado, pero por estos números tendría que haberse disparado al 30%. Porque al mismo tiempo, la tasa de actividad también cayó 8,7 puntos, es decir, cayó casi tanto como el empleo. La tasa de actividad, que es la gente que está desocupada más la empleada en relación a la población total, es la gente que, si está desocupada, es porque está, además, no tiene empleo, pero busca activamente empleo. Cayó 8,7 puntos. Es decir, cayó un poquito menos que la tasa de empleo. Esto significa que hay 3,6 millones de personas en Argentina que se quedaron sin trabajo, pero no buscaron activamente otro empleo, según el INDEC. Hubo una bomba atómica y perdiste 3.700.000 empleos en la Argentina. ¿Y por qué la desocupación no saltó por los aires? Porque de esos 3.700.000 personas que se quedaron sin empleo, 3.600.000 personas se quedaron sin empleo, pero no salieron a buscarlo activamente. Va el encuestador del INDEC y le pregunta, ¿usted estuvo buscando activamente empleo en el último mes? El tipo dice no. ¿Y cómo iba a estar buscando si estaba encerrado en la casa, con la cuarentena? Entonces esas personas no se consideran desempleadas, se consideran inactivas por el INDEC. No forman parte de la población económicamente activa. Eso ha generado que, pese a esa bomba atómica, que perdiste casi 4 millones de puestos de trabajo, pero la gran mayoría de los que se quedaron sin empleo no salieron a buscar empleo por la cuarentena, y el INDEC, el encuestador, cuando le pregunta, ¿usted estuvo buscando activamente empleo? No estuve buscando porque estoy cumpliendo el aislamiento y demás, no tengo dónde buscar aparte, porque no hay laburo en ningún lado. Ah, bueno, entonces usted no es un desempleado. Usted no tiene empleo, pero no está buscando activamente, es un inactivo. Eso es lo que permite que la desocupación en la Argentina haya subido solo del 10,4% al 13,1%. Es decir, que en la Argentina, según los datos del INDEC, haya solamente 2.100.000 personas desocupadas, es decir, que no tienen empleo y lo buscan activamente. Ha habido un estallido de la cantidad de gente que no tiene empleo, pero también ha habido un estallido de la gente que sin empleo no lo busca. Por eso no está en esta estadística.
Fíjense, estudio muy interesante del Instituto de Estudios Políticos y Económicos de Claudio Lozano, que además de hacer estos números, dice lo siguiente: si hubiese derrumbado la cantidad de gente que busca trabajo, la tasa de desocupación hubiese trepado al 29%. Es decir, si yo hubiese mantenido la tasa de actividad en el mismo nivel, o como pasa a veces cuando hay una gran crisis, que baja un poco la tasa de inactividad porque la gente pierde el empleo y se desalienta porque ve que no hay empleo en ningún lado, entonces no sale a buscar, pero la tasa de actividad te puede caer 1 punto, 2 puntos como máximo, no te cae 8,7 puntos en un trimestre. Si hubiese mantenido más o menos constante la tasa de actividad, hubiese bajado un poquito como es habitual en las crisis anteriores, la desocupación sería del 29%. Porque Bueno, muy bien. Estábamos viendo lo que este periodista nacional venía mostrando como consecuencia del derrumbe en la tasa de empleo y también el aumento de la desocupación a nivel nacional. Es interesante, bueno, si bien hay muchos números que nos ha mostrado, de alguna manera está diciendo que como consecuencia de la cuarentena, el empleo en la Argentina ha caído estrepitosamente. A continuación viene un video de menos de 3 minutos que tiene que ver con esto que veníamos hablando reiteradamente acerca de la política, del manejo que se hace de las necesidades de la gente, y que de alguna manera desde este programa a lo largo del año hemos venido generando conciencia o pretender generar conciencia acerca de la necesidad de reconocernos como verdaderos actores, y para poder cambiar la realidad primero hay que reconocernos y inmediatamente iniciar este camino tan difícil que es conquistar los espacios de opinión y de lucha con respecto a lo que uno cree que es importante. Lo dijimos cuando se hablaba de los enfermeros, que luego fueron de alguna manera amenazados y en algunos casos con fuerte apriete por parte de las autoridades. Ya Hernán lo había manifestado en la radio, y nosotros seguramente en el momento que tengamos para charlar de las cuestiones locales lo vamos a reflejar, pero ahora me gustaría que lo escuchemos a este señor que no es argentino, que es de otro país latinoamericano, pero que seguramente las mismas problemáticas que hay aquí los hay en todos lados, y por eso es importante que de alguna manera lo escuchemos y cada uno saque su propia conclusión si cree que estamos de acuerdo o no con la postura que él tiene. Cuando el señor director lo ponga a disposición, lo vemos. Está para crear las condiciones para que los ciudadanos podamos trabajar, las condiciones para que podamos estudiar, las condiciones para que podamos tener vivienda, salud, transporte, fruto de nuestro propio trabajo. Si usted me ayuda dándome una tarjeta, si usted me ayuda llenándome los tanques de agua, usted me está ayudando a ser pobre toda la vida. Y la población tiene que entender que el que te ayuda a comer hoy, el que te ayuda a ponerle un zinc, un techo a tu casa, y el que te ayuda a llenar tus cubetas de agua, eso es esclavizándote para ser pobre. Entonces tú votas por esa persona, pero tú tienes derecho a alcanzar el mismo nivel económico, el mismo progreso que ese político exhibe hoy delante de todos nosotros. Todos tenemos derecho. Y yo quiero decir a los políticos que ellos preparan sistemas. Por ejemplo, el sistema de salud, ninguno de ellos cuando se enferma va a un hospital público. Ellos están haciendo escuelas ahora mismo, pero sus hijos no estudian en las escuelas que el gobierno construye, no están en el sistema educativo. Entonces ellos hacen un sistema que no funciona para la población, con el que un grupo se hace rico con nuestro dinero, pero ninguno de ellos los usa. Entonces ellos tienen un país para ellos y un país para nosotros. Y alguien tiene que decirle eso a los políticos. Nosotros no somos políticos, pero somos ciudadanos y tenemos derecho a que los políticos sepan que no pueden seguirnos engañando y abusando de nosotros. Se está abusando de nosotros. Entonces, los ciudadanos tenemos derecho a usar la palabra, a usar los medios, a usar la protesta pacífica para decirle a nuestros gobernantes que tienen la obligación de actuar. No es un favor. Los ciudadanos no tenemos que aplaudir
cuando un ministro, cuando una autoridad electa hace algo, es que usted está obligado a hacerla, usted se compromete según las leyes a servir a la comunidad. Los políticos tienen que saber que los ciudadanos sabemos elegir y sabemos por quién votar, pero hay una gran cantidad de ciudadanos que está eligiendo porque fulano me da 300, porque fulano me da una ayuda y porque fulano me consiguió las medicinas. Tú no tienes que andar mendigando, ciudadano. Y señor político, usted no tiene que abusar de la ignorancia del pueblo. Esa es mi opinión como ciudadano, y tengo derecho de expresarla, y yo creo que todos los ciudadanos tenemos que despertar, porque de verdad se están burlando de nosotros los políticos. Bueno, cada uno piensa, reflexiona de acuerdo a cómo cree entender este mensaje. A mí me resultó muy alivianador, educativo, y bueno, por eso lo quería compartir con ustedes. Inmediatamente vamos a tener la entrevista de un tema que es muy importante, que ha estado en los medios de comunicación de nuestra ciudad, también a nivel provincial y nacional, que tiene que ver con la dislexia. Y para eso hemos convocado a una señora, Natalia Giorgi, que ha trabajado incansablemente en promover la ley a nivel provincial y generar conciencia ciudadana en diferentes ambientes, educativos, social, bueno, a través de los medios de comunicación. Entonces, inmediatamente vamos a estar en una entrevista con ella, hablando de estos temas, bueno, y poniendo un poco de claridad sobre este tema que para algunos, como por ejemplo para mí, ha sido novedoso y alivianador. Inmediatamente, después de la pausa, la entrevista. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. Na, 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 na. All those summer nights spent with sweat, smoking silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas.
No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Bueno, seguimos en este segundo bloque, estábamos con la entrevista ya pautada con Natalia Giorgi. Ella ha venido trabajando, como lo dije anteriormente, en este tema que es muy importante y que ha generado un camino, una senda, que ojalá muchos puedan continuar con ella, apoyando, trayendo más luz sobre un tema que en principio es difícil de encarar por el desconocimiento del tema, pero gracias a que hay una ley, a que hay gente que trabaja en este tema, muchos comenzamos a entender un poco esta dinámica de lo que significa la dislexia en los niños, y después también esto se proyecta en toda persona, en el adulto, todo, porque es, como seguramente lo va a explicar Natalia, es un proceso que lamentablemente no tiene cura, por lo menos por ahora. Así que, Natalia, gracias por aceptar esta invitación. Sé que ha sido un día muy movido en materia de medios, y que, bueno, queremos también en este tiempo hablar un poquito de este tema y bueno, y de contarnos un poquito cómo ha sido la evolución de este proceso que lo has encarado con tanta profesionalismo y con tanta empatía, ¿no? Bueno, buenas noches, gracias por invitarme para poder hablar de esto en un día como hoy, que es muy especial porque hoy se celebra el Día Mundial de la Visibilización y la Concientización de la Dislexia. Y la verdad tuvimos repercusiones muy alentadoras, muy buenas en lo que fue en toda Argentina, en toda la provincia, inclusive acá en Feliciano. Bueno, estamos muy sorprendidos, muy emocionados con lo que fue esto de iluminar las casas y los lugares de azul turquesa. Creo que, si el señor director lo dispone, tenemos imágenes de lo que fue la iluminación en diferentes lugares de nuestra ciudad, como lo está mencionando Natalia. Así que cuando el señor director lo disponga, lo estaremos viendo por la pantalla. Perdona que te interrumpa. Sí. Bueno, te comento primero lo que es la dislexia. La dislexia es una dificultad neurobiológica de carácter hereditaria, tiene una gran componente hereditario, por el cual una persona no puede leer de manera fluida, precisa y mecanizada, ¿sí? Esto se da en personas que no tienen ningún problema de inteligencia, tienen una inteligencia normal, incluso a veces superior a la media, no tienen problemas físicos, no tienen problemas cognitivos y han recibido una educación normal, correcta, con todas las otras personas, pero debido a que su cerebro se ha formado de manera... Ahí se ven por pantalla la iluminación. Bueno, te pregunto, ¿por qué el color? Azul turquesa. Ahí está. Sí, históricamente la dislexia se representaba con el color rojo. Esto se ha ido dejando de lado porque el color rojo para los chicos con dislexia tiene una connotación negativa debido a que siempre las correcciones que se le hacen en color rojo no les trae bueno recuerdo. Entonces se escogió el color azul turquesa porque es un color que trae calma, que es lindo, es un color fresco,
que llama a la innovación, a la creatividad. Son chicos que son muy creativos, entonces por eso se eligió este color azul turquesa. Y bueno, el logo ese fue creado por los compañeros de Joaquín, que son los que hicieron la iniciativa de iluminar acá en Feliciano la escuela normal, y mandaron la nota a la municipalidad para iluminar el Palacio Municipal, y la mayoría de las casas que están pasando en las fotos son de los compañeros de Joaquín. Hoy lo tuvimos a Joaquín y por supuesto a vos también en el Notidiario, en la entrevista, que bueno, lo felicitamos por esta hermosa actitud de animarse a dar su testimonio, porque no es fácil, que bueno, por eso lo alentamos a que siga adelante. Sí. Perdón que te interrumpa. No, Natalia, no, está bien, pasa que veo y la verdad que me emociona mucho ver esas imágenes, lo que se ha logrado y que todo eso salga de los compañeros de Joaquín. Bueno, como te decía, es una condición, eso significa que no es una enfermedad, por eso no tiene cura. Claro. Es algo que acompaña a la persona toda la vida, ¿sí? Los cerebros, no hay dos cerebros iguales, ¿sí? Pero en las personas con dislexia, particularmente donde se da el proceso del lenguaje, se forma diferente el cerebro, entonces la lectura se procesa de manera diferente. Claro. Entonces estas personas no pueden aprender a leer de la misma manera, sino que necesitan otros métodos para leer, ¿sí? Su lectura generalmente es lenta, cometen errores de omisión, de inversión, cambian las letras. Uno cuando ve que estos chicos no sabe que tienen dislexia, pero vos ves que están leyendo y vos ves que van así como leen silábicos. Ese es Tenemos un video justamente que está ilustrando un poco lo que está diciendo Natalia con respecto a estas características que se pueden observar en un niño o niña que tiene dislexia. Entonces, sí. Mientras el video se va proyectando, nosotros seguimos conversando. Bueno, ellos suelen leer silábico, pasa muchas veces que los padres dicen, pero ellos inventan las palabras, porque ellos van como leyendo y al final ponen cualquier sílaba, o por ejemplo tienden a cambiar las letras, por ejemplo en vez de decir los dicen sol, o en vez de decir padre dicen pare, te van cambiando las palabras a medida que leen, cuando escriben te juntan las palabras o te las separan diferentes, tienen problema con lo que es la ortografía, que no respetan la mayúscula, no respetan los signos de puntuación, ¿sí? Esto tiene que ver porque estos chicos tienen dificultad justamente con lo que es la conciencia fonológica. Les cuesta relacionar el fonema que le corresponde al determinado grafema, ¿sí? ¿Qué es eso? Cada letra tiene un grafema que es un dibujo, y a ese grafema le va un fonema. Cada letra suena de determinada manera. Claro. Todos nosotros, cuando aprendemos a leer por la ruta fonológica, o sea que nos enseñan esto es una mesa, claro. La M suena M, la E suena E, la M con la E es me, la S suena S, la A suena A, la S con la A es SA. Eso le cuesta. Claro. Entonces capaz que te van a decir SEMA cuando te lean, ¿sí? Nosotros cuando ya hemos aprendido a leer, la mayoría de las personas que no son disléxicos, cuando aprenden a leer, ya no necesitan hacer toda esa ruta fonológica para leer mesa. Ya están incorporados. Porque ya ven la palabra mesa y ya se imaginan directamente una tabla con 4 patas y ya decís mesa. Inclusive si la palabra muchas veces está mal escrita, vos decís mesa. Porque vos ya sabés, tu cerebro ya sabe qué es lo que está leyendo. Ellos no, ellos cada vez que leen tienen que ir haciendo esa lectura de hacer una letra, qué fonema tiene con la otra, unir la sílaba, unir las otras sílabas, ir haciendo eso. Y cuando terminaron de leer, generalmente nos leyeron mesa, pero no saben si eso es mesa o es una silla, claro, o qué es lo que están leyendo. Entonces también tienen afectado la gran mayoría de los chicos lo que es la comprensión lectora, ¿sí?
O sea, el proceso de lecturas es un proceso muy complejo, es sumamente complejo. Aprender a leer y enseñar a leer es un proceso muy complejo, que no es algo natural del ser humano, sino que el ser humano lo ha creado para relacionarse con los demás, que es un proceso de codificación y decodificación de signos, que es justamente lo que a estos chicos les cuesta mucho. Pero ¿qué pasa? No se confunde con otros indicadores, con otras cosas. Entonces, cuando una madre, un padre ve que su hijo está leyendo mal, que no avanza, que no va como sus compañeros, nos suele pasar, que es lo que me ha pasado, por ejemplo, nos ha pasado con Joaquín, cuando íbamos a la escuela y decíamos, este chico no lee, te dicen, bueno, pero hay que darle tiempo, ya va a aprender a leer. O bueno, pero es el más chiquito del grado. Por ejemplo, Joaquín cumplía en junio, siempre fue el más chiquito. Te dicen, es el más chiquito del grado, ya va a leer. Y bueno, pero no te apures, no lo presiones. Y bueno, debe ser porque algún otro problema, algo debe estar pasando, dale tiempo. Y ese darle tiempo termina costando muy caro en los chicos. Claro. ¿Sí? Es el tiempo que él no ha logrado o no ha podido encontrar los mecanismos que le permitan, digo yo desde mi ignorancia, encontrar el puente para poder llegar a ese objetivo que tiene, es lo que está leyendo. Claro, porque además cada vez se va complejizando más el sistema de lectoescritura y todo lo que es el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y si ellos no van avanzando, se van quedando porque están en una gran desventaja con el resto de sus compañeros. A un chico con dislexia, hacer la misma actividad que un chico que no tiene dislexia le lleva 3 veces más de tiempo y su cerebro le ocupa 5 veces más oxígeno que los otros chicos. Entonces estos chicos se cansan con mucha facilidad, entonces tienden a abandonar la actividad que están haciendo, porque obviamente a cualquiera que hacemos algo que no nos gusta y que nos cansamos, lo dejamos de hacer, porque no podemos. Si a nosotros nos dan para leer un texto que está en un idioma que no entendemos, no lo vamos a leer, lo vamos a dejar. Eso es lo que pasa a estos chicos. Generalmente, ¿qué pasa? En el aula dejan de trabajar, comienzan a levantarse, a caminar, a molestar al compañero, no quieren trabajar. ¿Y qué te dicen? No, este es inteligente, pero es un vago. No, este es hiperactivo, no se puede quedar quieto. Entonces se lo confunde muchas veces con el chico que tiene síndrome de hiperactividad. Te dicen que no trabaja en lo que a él le gusta nomás, solamente lo que a él le gusta lo hace, lo que no le gusta no lo hace. Y hay que importancia el rol del docente, porque mirando un poquito lo que es la ley, la 27036, que es la ley nacional sobre dislexia, el artículo 6 enumera una serie de adaptaciones que tienen que tener las instituciones para poder contener y alentar a este niño o niña para que no abandone, para que no se produzca la deserción, que eso por lo tanto que también es obligación del niño hacia la escuela. Sí, primero te aclaro que la ley esa tiene, hay una ley provincial que adhiere a esa ley nacional y en Felicianos tenemos la ordenanza que adhiere a la ley provincial. Mira qué interesante. ¿Sí? Lograr eso también fue algo muy importante, porque eso nos ayudó a que después el municipio nos pudiera ayudar en todo lo que es las capacitaciones y en todos los emprendimientos que hiciéramos como esto de la iluminación. Con respecto a las adecuaciones, los chicos con dislexia, como no tienen un problema de inteligencia, ni tampoco de falta de voluntad, porque incluso son chicos que se esfuerzan mucho más que los otros para poder llegar incluso a objetivos más bajos que los otros, ¿sí? Entonces ellos pueden aprender el mismo contenido que sus compañeros, pero necesitan adecuaciones de acceso para llegar a ese mismo contenido. Es como un chico que usa anteojos, una persona que usa anteojos, ¿no? Si yo en este momento, por ejemplo, a vos te pido que te quites los anteojos, vos podrías leer. No, tal cual. No podrías. O tendrías que hacer mucho esfuerzo y terminarías con dolor de cabeza y dirías, bueno, basta, no hago más. Bueno, los chicos con dislexia, las adecuaciones son como los anteojos para los chicos que no pueden ver, ¿sí? Sin esas adecuaciones no pueden hacer esas cosas. Entonces,
antes de que estuviera la ley, dependíamos mucho de la voluntad del docente, de que el docente quisiera hacerla o no quisiera hacerla, de que el docente consideraba que era una ventaja, de que le estaba haciendo un favor, de que el chico las necesitaba, o qué adaptación necesitaba o no necesitaba el chico, ¿sí? Entre las adecuaciones, lo que se pide primero es que no se le pida leer en voz alta al frente de los amigos, porque obviamente que se va a sentir frustrado, va a sentirse avergonzado. Hay muchos chicos que se le burlan muchísimo a los compañeros por no poder leer, que no se le haga hacer dictados ni copiar grandes cantidades, porque obviamente que leer del pizarrón, copiar o un dictado es leer, ¿sí? Inclusive es leer 2 veces, y va a tener que escribir, y eso le va a llevar mucho tiempo y no va a poder hacerlo al mismo ritmo que los compañeros. Entonces se le pide que el material se le dé impreso, y se le dé impreso en una letra que sea clara, no es una letra dibujada, claro, una Arial, Tahoma, Calibrí, en un tamaño grande, de acuerdo a la edad del chico. El tamaño va variando, pero se pide entre 12 y 14, ¿sí? O a veces 16, de acuerdo a la edad del chico. También el contraste de la hoja, por ahí que el color no sea muy fuerte, que se trabaje mucho lo que es lo multisensorial. ¿Por qué? Porque estos chicos utilizan mucho también el hemisferio derecho, que la mayoría de los que no son disléxicos utilizan el hemisferio izquierdo. Los chicos con dislexia están comprobados que utilizan el hemisferio izquierdo, pero utilizan predominantemente el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que se ocupa de todo lo que es la lectura, la lógica, los cálculos, los razonamientos, y el hemisferio derecho el que se ocupa de las imágenes, del arte, de la música, de todas esas cosas. Entonces ellos estudian de una manera más multisensorial. Entonces a ellos les sirven que le den imágenes, que le den videos, que le muestren otra forma de... por eso se dice que ellos se basan en la inteligencia multisensorial y no en la inteligencia de la lectoescritura, que sabemos que hay muchos tipos de inteligencia. Entonces se le pide que les permitan usar tablas, las tablas de Pitágoras, por ejemplo, porque son chicos que les cuesta seguir secuencias. Por ejemplo, vos le pedís decime los meses del año y no te lo van a saber decir de corrido. A ellos les cuesta seguir reglas. Por un chico que es disléxico, vos le decís levantate, anda, cambiate, anda a lavarte los dientes, peinate, vení a desayunar. El chico se levantó, se cambió y no se acuerda qué más tiene que hacer. Vos lo mandás a hacer una compra y le decís tráeme esto, esto y esto, te va a venir con la mitad de las cosas seguro, porque se olvidó. Hay chicos que hay que darle todo anotado, llevarle una agenda, que es bueno que trabajarle con resaltadores, con colores, que le dejarle usar la calculadora, ¿sí? En el caso de Joaquín, por ejemplo, hemos logrado, por ejemplo, que ahora el año pasado trabajara mucho con una tablet que pudiera grabar las clases, que pudiera sacar foto. En casa trabaja mucho con el Office 365, que tiene, por ejemplo, en Word lo que es la opción de pasar voz a texto y texto a voz. Hay un programa que es muy bueno, que es el Balabolka, con el cual trabaja muchísimo, que te pasa vos al texto que tenés, lo podés subir, le podés cambiar el formato, el color, y te lee cualquier libro, te lo convierte en audiolibro, cualquier texto en audiolibro. Después tiene aplicaciones en el celular de texto a voz. Hoy en día la tecnología ayuda muchísimo. Hay muchísima tecnología para los disléxicos. Creo que también tenemos un video, si el señor director lo dispone, cortito, creo que son muy pocos minutitos, donde justamente hay una imagen de un niño que necesita el auxilio de un ordenador, una computadora, para poder... ese es justamente. Si tiene sonido... Andaba David muy hambriento, muy bien. La siguiente frase, de verdad, siempre en las nubes. Tribu de lectura y la escritura que afecta a 1 de cada 10 niños, provocando fracaso escolar. La detección precoz ayuda a mejorar el aprendizaje. Detective for Samsung es la primera aplicación capaz de detectar precozmente el riesgo de dislexia en los niños, combinando juegos lingüísticos con
Bueno, el videito nos muestra un poquito cómo a través de una aplicación de un Samsung, que es una marca, digamos, que ha promovido realidad, el acceso a esta... No, y Detective for Samsung fue creado por Luz Relo, que es una neurolingüista, tiene un doctorado, que todo su doctorado se basó en investigar en la dislexia. Hoy en día se está catalogada en el mundo como una de las personas que más conoce el tema de la dislexia. Ella es disléxica, tuvo una escolarización bastante dificultosa y creó un test online de 15 minutos, totalmente gratuito. Cualquier persona que tenga duda de si es disléxica o si su hijo puede llegar a ser disléxico, es un test que, entrando a la página Detective for Samsung, se hace con inteligencia artificial de Samsung. Samsung hizo toda la parte tecnológica, y con solo 15 minutos te dice si tenés o no posibilidad de tener dislexia. Por supuesto no te va a dar el diagnóstico definitivo, claro, porque no suplanta nunca a un profesional, pero tiene una certeza de un 99% comprobable científicamente y con inteligencia. Así que si algún padre o algún adulto tiene la duda, puede hacerlo, porque es confiable y es una herramienta muy buena, que está a disposición de todos. En el supuesto caso de que haya algún papá que necesite saber más, conocer más, Feliciano, ¿hay algún lugar como para poder acceder a evacuar estas dudas, lugar para saber algo de esta información, o por ahora no? Digamos, mira, yo soy parte de una asociación de Entre Ríos, que es Asociación Los Sueños No Se Leen, de Dislexia Entre Ríos, y esa asociación estamos dentro de la asociación DIFAN Argentina. Nosotros ayudamos es una asociación de padres de familia, que lo que hacemos es, bueno, agruparnos para poder contenernos entre nosotros. Claro. Yo estoy para cualquier persona que necesite, que quiera sacarse una duda, que quiera saber, para poder asesorarlo cómo puede hacer si tiene la duda de que su hijo, me dice, mira, mi hijo, me ha pasado que van y me dicen mi hijo, y bueno, más o menos orientarlo. Lo primero que le puedo decir es que traten de hacer este test online, que es muy bueno, pero que no dejen de hablar con los docentes, claro, de la escuela, que bueno, cada vez deberían estar más capacitados. Y bueno, también están obviamente ir a un profesional, un psicopedagogo, que les pueda hacer un diagnóstico, pero los psicopedagogos tienen que ser con orientación de dislexia, que tengan una especialidad en atender la dislexia. Que no quiero mentir, pero creo que hoy en día acá en Feliciano hay una profesional que se está dedicando, por lo menos sé que está trabajando en lo que son dificultades específicas del aprendizaje. Natalia, yo te agradezco muchísimo. Esto ha sido enriquecedor y novedoso, por lo menos para mí y seguramente para muchos de nuestros seguidores por el canal. Y bueno, queda la invitación abierta para cualquier otra inquietud que desde la asociación ustedes tengan para difundir. Todo lo que haya para difundir estamos dispuestos a colaborar, y agradecerte enormemente esta predisposición que has tenido para un día de hoy, con tantas actividades que han tenido. Y bueno, decirte muchas gracias por este trabajo que has venido haciendo incansablemente. Y bueno, como siempre decimos, estamos a disposición tuya y de toda la gente que necesite saber más acerca de esta situación particular, en la cual muchas veces no conocemos, pero que afecta, como dijimos hoy, evitar que el fracaso escolar sea la última instancia para un niño, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias a vos, y no quiero dejar de agradecer a los directivos de la Escuela Normal, a la profesora Gloria Tito y a todos los compañeros de Joaquín que llevaron adelante este proyecto, que bueno, ya se vieron los resultados, y que bueno, que Joaquín está muy feliz, está muy orgulloso de lo que han logrado, y creo que este es un camino para iniciar, pero falta mucho, falta en realidad que es
poder detectar a todos los chicos que tienen esta dificultad y que hoy en día no están detectados. Y te agradezco muchísimo esta posibilidad de venir y hablar de esta dificultad. Gracias a vos y bueno, como decimos, un saludo grande a Joaquín, al papá también, Alejo también, a la familia, digamos. Así que bueno, después de la pausa estaremos con Virginia y los temas de género que ya son un clásico en este programa. Y luego Hernán con toda la realidad local. Enseguida volvemos. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. Na, 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 na. All those summer nights spent with sweat, smoky silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Carpintería y Corralón Las Malvinas, en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades.
Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería FIM Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811. Bueno, seguimos en este bloque ya con Virginia y el tema paridad de género, un tema que es importante y bueno, y esperemos que al final de su explicación podamos intercambiar algunas ideas con respecto a este tema. Buenas noches y adelante. Buenas noches, Franny. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, y si hoy vamos a hablar de la paridad de género, en el marco del 73 aniversario de la sanción de la ley de voto femenino, la ley 13.010, que fue el 23 de septiembre de 1947, desde el Observatorio Mumalá se llevó a cabo el informe del voto a la paridad. Este informe surge del análisis y de la observación de la participación de las mujeres en cargos jerárquicos del Estado hasta septiembre del 2020 y que pone en evidencia las distancias que existen hacia una efectiva y una verdadera constitución de ámbitos paritarios. Cuando hablamos de paridad de género nos referimos a la participación en condiciones de igualdad de las mujeres dentro de, tanto en la conformación como en la integración dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, en la imagen vemos en pantalla, vemos algunos de los datos que muestra este informe sobre la composición de cargos del Estado, y ahí vemos que en el poder legislativo a nivel nacional hay un promedio de un 42% de mujeres que ocupan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en la provincia de Entre Ríos se contabiliza un 27% de mujeres en este espacio. La siguiente imagen, si el señor director puede ponerla en pantalla, tenemos los números de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde podemos ver que hay un 20% de mujeres ocupando este espacio, mientras que en Entre Ríos las mujeres ocupan un 33% en el Poder Judicial. Siguiendo con el informe, la siguiente imagen, vemos en el Poder Ejecutivo que se destaca por obstáculos y limitaciones en el acceso de las mujeres a sus cargos de mayor jerarquía. El número de presidentas mujeres ha sido tan solo de 2 y las duplas presidenciales ocupan el 50%. Si contamos las mujeres que gobiernan provincias, actualmente también son solo 2. Y si vamos a los ministerios, el Gabinete Nacional tiene un 20% de mujeres y los estereotipos de género se evidencian si analizamos los ministerios de los que están a cargo, que son el 16% en políticas de salud y educación y un 14% en desarrollo social. Y también hay que tener en cuenta que solo 2 provincias cuentan con ministerios de mujeres y diversidad. ¿Por qué hablamos de que necesitamos esta paridad de género? Porque necesitamos más mujeres en estos espacios, ocupando estos lugares, y ya que las mujeres
feministas y además las que abordan sus prácticas desde la perspectiva de género, tanto en la justicia como en el Poder Ejecutivo, han logrado la sanción de diversas leyes, como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario o la Ley de Erradicación, Sanción y Prevención de la Violencia de Género. Bueno, con estos datos lo que se busca en sí es la ruptura del estereotipo sexista que naturaliza al sexo masculino, es decir, a los hombres, en estos espacios de poder. Y a pesar de que en nuestro país existe la Ley de Paridad de Género sancionada en el 2017 y además la Ley de Cupo Femenino, las mujeres en nuestro país siguen sin alcanzar una representatividad igualitaria en el Congreso Nacional y en los recintos provinciales. Y en pantalla podemos ver uno de los proyectos de ley de paridad de género que fueron presentados durante la semana pasada, que son dos en total. Uno, el de la diputada Gracia Jarolafsky, perteneciente a la UCR. Este proyecto consta de 14 artículos y dispone el principio de paridad de género, es decir, 50% para cada sexo, en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, asociaciones, consejos y colegios profesionales. El otro proyecto que se presentó en la legislatura entrerriana, también la semana pasada, es el de la Red Multisectorial para la Igualdad, y el mismo cuenta con más de 28 artículos y busca que se garantice la igualdad real de oportunidades y de trato para mujeres en los términos que consagra el artículo número 17 de la Constitución de Entre Ríos, hasta ahora nunca reglamentado. Así que fue una semana muy importante para nuestra provincia, con esta presentación de estos dos proyectos, tanto de la UCR como de la Red Multisectorial para la Igualdad, ya que la provincia de Entre Ríos es una provincia muy atrasada en estas cuestiones de género. A pesar de estas leyes nacionales, la provincia no contaba con una ley de paridad de género, así que ahora tenemos dos proyectos que ingresaron a la legislatura y esperemos que se la trate próximamente para así poder tener una ley de paridad de género en nuestra provincia. Bueno, todos esos fueron los temas de hoy, Franny. Muy bien, muy interesante, y justamente qué importante que, bueno, por un lado, qué importante que también digamos, que hace falta una ley para que las mujeres puedan tener esta paridad en cuanto a los lugares para trabajar, como bien lo venimos manifestando y vos lo venís diciendo desde el comienzo de este ciclo de charlas. Así que celebramos que esto sea adelante, que se reglamente lo que haya que reglamentar, lo que falta reglamentar, y que se siga trabajando en este sentido. Y creo que si el señor director lo dispone, hay un comunicado por parte del bloque de Cambiemos donde instan al intendente municipal a que está en pantalla. Yo lo voy a leer porque fue creo que no se lee del todo bien, porque el 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama y se le solicita al señor intendente que coloque luces con los colores que tienen que ver con este logo, con esta idea, para que todos los monumentos y edificios municipales puedan tener esta recordación con respecto al Día Internacional del Cáncer de Mama. Y también lo insta a que desde las redes sociales que tiene el municipio se pueda inculcar todo esto para generar sensibilidad acerca de esta enfermedad que realmente pega muy fuerte en las mujeres, en las chicas, en todas las edades. Así que bueno, celebramos que esto sea así y ojalá tenga, como ha tenido este impacto muy importante, lo que Natalia hoy nos contaba
del Día de la Dislexia, ¿no? Sobre la dislexia. Claro, estamos en el mes de octubre, que es el mes rosa, que es el mes de concientización del cáncer de mama, que es una enfermedad que hay que visibilizarla, digamos, y saber detectar a tiempo. Quizás puedas traer para la semana que viene algún tema relacionado a esto para seguir vamos a trabajar, vamos a seguir de cerca estos proyectos, a ver qué sucede, y también voy a traer algo acerca del mes rosa, como le llaman, y además algo también sobre las maternidades, ya que el otro fin de semana es el Día de la Madre. Vamos a hablar también un poquito de eso. Bueno, entonces ya prácticamente está planificado los temas para la semana que viene, digamos, y todo esto que con tanta profesionalismo lo viene llevando adelante Virginia. Así que, señor director, cuando usted lo disponga, vamos a una breve pausa. Inmediatamente viene Hernán con toda la información, con toda la info que ha generado durante la semana su programa de radio. Y bueno, y todo lo que siempre Hernán trae como consecuencia de su vinculación en las redes sociales con su mundo del periodismo. Así que inmediatamente viene Hernán y las noticias. El agua potable es un recurso escaso. Cuidala, no la utilices para riego ni para llenado de piletas. Verifica pérdidas en canillas e inodoros. Si cuidas el agua potable, estás cuidando a tu familia. No la desperdicies. Thank you for loving us. Na, 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 na. Na, 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 na. All those summer nights spent with sweat, smoky silhouettes. She dancing on me, about to come up out of that dress. Carpintería y Corralón Las Malvinas. En Feliciano tenemos años de presencia y de trayectoria comercial que nos avalan. Carpintería y Corralón Las Malvinas en calle Eva Perón, barrio Estación. En cada casa hay algo de las Malvinas. No hay nada que no se pueda arreglar con una ida a pescar. Por eso, en Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping, te estamos esperando con muchas novedades. Además de tener todo lo que necesitas para la casa, pesca y para el camping, tenemos ropa de grafa para el trabajo, diferentes indumentarias, herramientas, elementos de electricidad, iluminación, pintura, regalería y talabartería. Vení, visitanos o buscanos en Facebook como Ferretería F&M, Casa, Pesca y Camping. Nuestro teléfono 420-811.
Bueno, seguimos en este último tramo del programa. Nos acompaña la imagen de Nicolás, que está siempre presente en nuestro corazón, en nuestra mente, y por supuesto el ámbar violeta con la decoración, en este caso que pueden seguir visitando el local de venta. Encontrará todos los artículos que necesita su casa. Hernán, lo viste, una tienda, Tropero, en el cual pueden también adquirir todas las prendas, la indumentaria que están disponibles en esa prestigiosa casa de venta. Claro, ahí está justamente Tropero en la ciudad de La Paz, en 3 de febrero 745, o acá en Feliciano, en Belgrano y Paraná. Es una esquina muy conocida. Bueno, también tenemos vecinos que se han comunicado, oyentes que se han comunicado a través del número que nosotros mostramos en el canal. Y, por supuesto, dando aliento a este tema que fue tratado en la entrevista de Natalia Giorgi sobre dislexia. Le gustó mucho la entrevista, les pareció sumamente educativa. Así que, bueno, le agradecemos a la gente que se comunica con nosotros, sea por las cuestiones positivas o por aquellas que habrá que mejorar, si es que no les gusta lo que nosotros decimos. Pero como siempre decimos, lo hacemos con la mayor honestidad que nos caracteriza. Así que gracias a todos los que se comunican a través de las redes sociales. Ahora sí, Hernán, te cedo el momento para que puedas explicar estos temas que fueron, digamos así, muy solicitados durante la semana en tu programa de radio. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar un poquito sobre este proyecto que nace desde el Poder Ejecutivo Municipal para dar un reconocimiento a seres tan importantes de la vida política que nos han dejado. Por ejemplo, el ex intendente y ex senador Osvaldo Viano, que va a pasar a llamarse el Salón Verde Municipal, como lo conocemos, los medios de comunicación particularmente. Ese salón se va a llamar Salón de Acuerdo Osvaldo Viano. También el recinto de sesiones del Honorable Consejo Deliberante pasará a llamarse Nicolás Palazzotti, que forma parte también como ex concejal. Muy bien. Así que la verdad un reconocimiento bastante importante en relación a su vida política y a su trayectoria por nuestro departamento. Perfecto. En el marco de la evolución, ¿no?, de esta pandemia, hubo varias reformas, ¿sí? Entró en vigencia el decreto 161, que se extiende el horario comercial para los comercios generales y gastronómicos. También el decreto 162, que establece el uso del tapaboca, ¿sí? La modalidad de uso, porque fue mucho debate, ¿viste? Hay mucha gente que ya por ahí no le está dando mucha importancia al uso mismo de este artefacto que ya formó ser parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida, tal cual. Así que bueno, lo que queríamos establecer, por el programa anterior habíamos hablado que iba a haber algunas medidas, y bueno, son estas. Y con respecto a los controles, ya nos enteramos, ¿no?, que nos han confirmado que por lo menos hasta fin de mes se va a llevar adelante los controles en los accesos de nuestra localidad. Sí, pues es que yo quería ver, justamente lo tenía en el celular, por eso estoy mirando, porque hay dentro de lo que había anunciado el municipio, y yo no sé si lo entendí mal yo, si me cuesta entender las cosas, pero decía que las personas que salían, que ingresaban, tenían que mostrar el DNI. ¿Vos qué sabes de eso? Claro, efectivamente, justamente eso salió hoy, con fecha de hoy jueves, que aquellas personas que ingresen a nuestra localidad tienen que salir con el certificado de circulación, DNI y algo que respalde por motivo por el cual sale de nuestra localidad. Sí. Eso es lo que oficialmente, digamos, lo último que hemos recibido en relación a ese tema puntualmente. Sí, acá está. Dice, a partir del día de hoy, jueves, para salir de nuestra localidad no se solicitará información adicional, pero en el ingreso será condición
ineludible presentar el DNI. ¿El certificado sigue más adelante? Certificado para circular e información respaldatoria según el caso. Sí, lo que yo preguntaba, quizás... en definitiva, lo mismo. Sí, porque decía, bueno, o está mal redactado o... Para mí es un error de tipeo. Hay un error de tipeo. Sí. Entonces, tal cual, porque en definitiva es lo mismo lo que estamos pidiendo antes del 8. Sí, yo lo planteé como duda a través de las redes, bueno, y después alguien me contestó, un amigo me contestó, y bueno, yo terminé interpretando como bien lo decís vos, ¿no? Por otra parte, bueno, también se está evaluando, entre otras tantas cosas, ¿no? Actividades sociales pero a cielo abierto, en este caso en el Parque San José. En este contexto también, creo que lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, como lo teníamos abandonado al camping allá en Paso Bravo. También, sí. Se reactivaron. Sí, yo fui y vez pasada para esa zona y vi que han, por lo menos el ingreso a lo que era anteriormente el camping, lo han condicionado, han puesto guardarray. En ese sentido está bien hasta ahí. No pude ingresar porque no pensé que no se podía ingresar, claro. Pero sé que estaban trabajando. No, y aparte un buen uso turístico, ya que se quiere hacer, que perdimos ya raíces de Ñandubay, no sé si se acuerda, que hubo un acuerdo entre los departamentos que queríamos hacer, obviamente estamos evaluando fuera del marco de una pandemia. Exactamente. Obviamente. Pero bueno, eso se diluyó con el tiempo, nunca tuvo evolución. Y bueno, ahí se perdió, por ejemplo, este camping. Bueno, ahora se está reactivando en buena hora, ¿no? En buena hora. Porque se le puede dar, si queremos reactivar, digamos, la economía por la parte turística después que pase todo esto. Es una buena vía. Aquí hay un problema, si reactivamos la parte turística nos va a faltar hoteles. Exacto. Y hay un hotel que cerró. Hoy lo dijimos en el monólogo, lamentablemente, y yo creo que hay una desidia y una falta de estrategia en materia de cómo avanzar para sostener algunas actividades productivas. Bueno, el hotel hubiera sido una muy buena estrategia de sostener esta actividad, no sé de qué manera, pero seguramente que la gente política podría pensar algo. Todo es solucionable, todo es charlable, todo es negociable en la vida, y digo yo, después de, ¿cuánto tenemos? 202 días de cuarentena, la eterna cuarentena. Entonces, era esto para prepararnos en el sistema de salud. Bueno, tenemos varios temas ahora para hablar del tema de salud, lo vamos a dejar en un apartadito, pero debería gente del municipio acercarse a los lugares, digamos, que no han reabierto su comercio. Y también estratégico, porque son estratégicos, porque un hotel es un lugar estratégico para recibir turistas, ¿no? Porque en algún lugar tienen que alojarse. Bueno, lo ideal sería que en este lugar, que está condicionado, porque según el señor, a través de la entrevista que le hizo el canal, había condicionado, estado hablando con funcionarios. Habló conmigo también en la radio. Trabajó con funcionarios para ver, las condiciones de profilaxis, de acuerdo al COVID, necesarias para poder tener la habilitación. Creo que allí, a mi criterio, faltó cintura política para poder desarrollar esta actividad. Y lamentablemente, y de esta manera, queda 4 trabajadores fuera, ¿sí? Y con esto, justamente me fui a buscar un informe de la UNER, en este caso, lo tenía por acá, de la UNER justamente, que establece que lo que empezó la pandemia, desde el 20 de marzo a la fecha, 20 empleos se pierden por día, 20 empleos privados. Sí. Estamos hablando de un total actual, con la fecha de hoy, de 127.500 empleos privados. Los demás son todos municipales, estatales, públicos. Bueno, yo hoy, el informe que escuchamos, que lo vimos a Maxi Montenegro, digamos que no es una voz oficialista del macrismo, si bien más bien tiene una mirada muy imparcial de la realidad desde el punto de vista económico. Bueno, decía claramente cómo el INDEC da una cifra y a posteriori, con el análisis que hacía él a través de consultoras que él manejaba, la cifra de desempleo era mucho mayor, y bueno, y esto en algún lugar están reflejados estas cifras. Bueno, estas son la gente que se están perdiendo, y estos son los números que aumentan el desempleo en el país, ¿no? El desempleo, la pobreza, todo. Marginalidad,
El aumento también en los... ahora hay un nuevo aumento para nuestros abuelos. Por ahí hablábamos en etapas anteriores de programaciones, los salarios de cómo están nuestros abuelos. No tenemos, digamos, una... que establezca los aumentos, no me voy a acordar en este momento, un régimen justamente para el jubilatorio. Bueno, la cosa que no tenemos establecido qué monto se va a aumentar mensual o bimestral o trimestralmente, porque ahora queda todo por decreto. ¿Sí? Voluntad del presidente hasta que saca la ley. Lamentablemente esto es increíble, un aumento del 3 al 4% en medicamentos, dependiendo de los medicamentos, lógicamente. Bueno, y la nafta que está próxima a subir según el informe nacional. Y con esto, bueno, vamos entonces nuevamente, ahora había una reunión, hoy fue todo el tema de la educación en el día de hoy justamente puntual, y bueno, ya el Consejo Federal de Educación aprobó la apertura apertura progresiva de los alumnos. Esto va a tener que ver también un conflicto gremialista. ¿Sí? Recordemos que ACMER está haciendo sus desconexiones de las clases virtuales en reclamo, obviamente, justo, salarial, no hay acuerdos todavía. Después de infraestructura, miren lo interesante, ¿no? Para algunos medios de comunicación por ahí oficialistas, ¿no? Que está perfecto. Dice ser que alrededor de 2.300 millones de pesos habrían en esta época de pandemia destinado a lo que es el acondicionamiento de las escuelas. ¿Eso a nivel provincial o nacional? Provincial y nacional, o sea, baja de nación hacia todas las provincias. ¿Cuántas escuelas en nuestro departamento se han visto, digamos, afectadas de algún... Yo he visto, por ejemplo, algunas con carteles, pero poca actividad o nula actividad en materia de arreglo edilicio. Bueno, seguramente que eso será un tema que el gremio tomará como bandera para ir peticionando ante las autoridades, ¿no? En este contexto también, desde la UNER, justamente de la Universidad Provincial, da a conocer este tema de la desigualdad, ¿no? Volviendo nuevamente en el contexto económico, ¿sí? La educación, también la desconectividad, todos los alumnos no tienen el mismo acceso, todos los docentes no tienen el mismo acceso a poder acceder a una computadora para educar a sus alumnos y viceversa. Y bueno, también en ese tema se ve afectado lo laboral también, ¿no? En esta época de pandemia. La verdad, todos los números, como vos los alcanzás a ver, es terrible cómo está la situación, y esto no es, digamos, cuestión de ciencia, es cuestión de palparlo en el día a día. Cuando vos tenés que ir a comprar la mercadería, esto vos lo palpás en las góndolas, como yo siempre digo. Y en las farmacias, si tenés que ir a comprar un medicamento o un juguete para un bebé, lo que sea, ahora que viene el Día de la Madre, un regalo para la madre, o el asado, una gran ilusión. Sí, realmente es una situación muy difícil desde el punto de vista económico, social, y bueno, y lo político también, porque de alguna manera esto afecta los andamiajes políticos que están llevando a que, bueno, en el caso de Feliciano tenemos novedades como consecuencia de que hay una concejal que aparentemente deja su cargo para ir a ocupar una función en el Ejecutivo Municipal y asumiría su reemplazante en los próximos días, ¿no es cierto? ¿Y esto de qué hablamos nuevamente? ¿Más sueldos estatales? Porque no es que, digamos, Noelia Arce, que renuncia, fue aprobada la renuncia en el Consejo, y viene Vargas, la ex Sandra Vargas, viene como edil del Consejo Deliberante. Ahí ya tenemos un sueldo más. Un sueldo más. Bueno, una de las cosas que se destaca esta administración es por aumentar la planta de funcionarios públicos que están en el Departamento Ejecutivo Municipal. Y la verdad, bueno, yo siempre, me llegan muchos reclamos, por ejemplo, el tema habitacional, ¿sí? Es un tema, bueno, el tema de las 24 casas, todavía estamos ahí, el pedido de licitación, si bien es provincial,
hubo dificultades por ahí, porque una empresa puntualmente me llamó a la radio, justamente, una empresa felicianense, me llama que quería, cómo tenía que hacer. Bueno, entramos a averiguar, era a nivel provincial, listo, le pasamos el link. Pero ingresaron, trataron y nunca pudieron ingresar. Eso es lo que yo sé, hasta donde yo sé, esas empresas que después entran en las licitaciones por los grupos habitacionales, los núcleos habitacionales, casi siempre son de una ciudad donde el índice de pobreza ha sido el más alto del país. Usted interprete lo que usted puede interpretar. Es cerquita, está a unos 130 kilómetros aproximadamente para el lado de la costa del Uruguay. Es una ciudad muy importante, salen los gobernadores de esa ciudad. Así que la mayoría de las empresas que ganan son de esa localidad. Así que bueno, no sé si tendrá una cuestión política o no lo sé, pero lo cierto es que casi siempre se ganan desde ese lugar. Y son las empresas que han venido y que después han tenido graves problemas desde el punto de vista legal. Para dar terminalidad a las obras que han empezado, o la calidad de la construcción en la que han participado en las mismas, ¿no? Tanto es así los juicios, ¿no? Todavía pendientes, bueno, quitarle la licitación, las 16 casas. Las 16 casas que ya le hemos nombrado, y que la vocal del IAPB en un medio de comunicación lo manifestó, de que bueno, era un problema legal, que no se podía continuar con esas casas. Estamos esperando que se resuelva ese problema para que dé mano de obra a los felicianenses que están necesitando. Bueno. También en otros temas, desde el lunes ya entró en funcionamiento la normativa, ¿no?, relacionada al área de zoonosis. Ya está adecuada la oficina o el consultorio donde funcionará en el Centro Integrador Comunitario del Barrio San Antonio, que se ha hecho también una reforma de fachada que le hacía falta, bastante interesante y en buena hora, ¿no? Así que bueno, en esta semana estuvieron trabajando, van a ir trabajando paulatinamente en aplicación de la ordenanza 665/20. Obviamente es bastante compleja. Para la semana que viene prometo traerla y leerla en complejidad. Vamos leyéndola artículo por artículo, ahí vamos a ir analizándola un poquito dentro de nuestra posibilidad. Claro, dentro del tiempo también que contamos, por ahí reducimos todo para que entre más o menos todo lo que tenemos. Con respecto a justamente al SIC que estamos hablando, ya hablamos con Arceguet, la licenciada en obstetricia, que mañana están llevando adelante un control, van a tomar muestras de Papa Nicolau justamente en este contexto de la lucha contra el cáncer de mama. Que ahí entró al Consejo, como usted comentaba, este proyecto de ordenanza para que todas las instituciones municipales se adhieran con el listón rosa, sí, en esta campaña. Y que también se ilumine para poder visibilizar esta temática tan importante y tan necesaria para el control y evitar lo que lamentablemente... Claro que no es solamente un problema de mujer, si bien son bajos los números en casos de varones, pero también han ocurrido justamente lo que hablábamos hoy. Y bueno, este control de Papa Nicolau que se haría mañana, o muestras que se tomarían, yo le preguntaba a Noar Seguet porque no tenemos mamógrafo. En el caso de los varones es próstata. También, también caso de próstata, sí. En caso de... Pero sí, no me hizo confundir porque... Pero también han quedado casos de mama en caso de varones. Mira. Sí, justamente me confirmaba eso. Yo lo había leído y quería confirmarlo. Bueno, es importante... Sí, yo no lo sabía tampoco. Trae esa información a... Esa es nueva. Perfecto. No, pero son un 2%, un caso sí, es muy bajo. Estábamos hablando entonces de el funcionamiento del SIC que establece... Me hice una laguna ahora justamente, bueno, resulta que en el SIC van a tomar las muestras de Papa Nicolau, pero no tenemos acá nosotros para hacer, digamos, el estudio tan complejo como es el mamógrafo. Claro. En algún momento hasta fue motivo público, la exintendente habló de gestiones con relación de traer un mamógrafo al hospital. Se diluyó en el tiempo, eso no sé qué ha pasado. Porque seguía el mismo gobernador y esto era a nivel gobernación. Claro. Así que no sé qué pasó. Resulta ser que no tenemos mamógrafo. Lo más cercano es La Paz o Chajarí. Siempre acá.
Así que bueno, en cualquier cosa que haya un dato positivo, algo sospechoso, se lo trasladará allá. Se lo deriva. Sin embargo, por enfermeros y más, no es muy fácil conseguir estos turnos. No, yo sé que no, porque bueno, conozco casos de que con bastante tiempo hay que pedirlo, porque las especialistas, que es una señora, una doctora, que la mayoría de las chicas y las mujeres acuden a ella, da con bastante prioridad prolongación los turnos, ¿no? Y por otra parte, bueno, ya también el área de adolescente, se ha conocido unos números bastante interesantes en relación a embarazos jóvenes, ¿sí? Y en ese contexto le preguntaban, porque me acordaba que justamente en el Centro Integrador Comunitario de Barrio San Antonio había un consultorio para adolescentes. Ajá. ¿Sí? Bueno, nos está ahora, obviamente, en el marco de pandemia, en buena hora porque justificamos todo a través de ahí. ¿No funciona el centro de rehabilitación? No, no funciona. Yo te escuché que fuiste bastante crítico por la inoperancia. Sí, claro, no poner inoperancia de quienes tienen porque que... si vos tenés un accidente cerebrovascular y tenés secuela del mismo, tenés que esperar a que pase la pandemia para rehabilitarte. Sí, claro, tal cual. Entonces no se entiende eso. ¿Qué tan importante es la salud del ciudadano? ¿Qué tan importante sería? Ahí vos ves reflejado, ¿no? Como también yo escucho, se reunieron, no sé si se había enterado, la Liga de Intendentes. Sí. Entre ellos estuvo nuestro intendente también. Sí, lo vi. Sí. Pero lo que me llama la atención de todo... Después tengo un dato... Estoy haciendo una mezcla de temas... Sí, no importa, pero tengo un dato cómico del caso. Pero claro, a lo que me llama la atención, ¿por qué el gobernador de la provincia llama, y justamente todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Por qué llama a pedir el apoyo de las intendencias para acompañar tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional? Vos tenés la respuesta, yo la tengo. Yo tengo, digamos, especulaciones sobre el caso, ¿no? Una, que la gente ya... digamos, ya está palpando la realidad, ¿no? No importa lo que vos me digas, que somos ricos asintomáticos, ya nos la creemos. La verdad, el problema está serio. Entonces, muy serio. Entonces, bueno, la gente ya se está dando cuenta de que la situación está jodida. Son dos cosas que están golpeando muy fuerte. Uno es los casos de corrupción que están saliendo a la luz, que los medios provinciales, sobre todo en la ciudad de Paraná, pegan muy fuerte en la opinión pública. La pelea que hay en los dirigentes políticos del Partido Justicialista, que es muy fuerte, que es muy visible, y también después el tema económico, que está pegando muy fuerte también en los negocios de Paraná, y el tema del COVID, ¿no? que se ha desbordado, la ciudad de Paraná está desbordada, la gente prácticamente hace caso omiso a las recomendaciones que hay desde la provincia, y bueno, y esto genera en las grandes ciudades una situación bastante compleja que en este caso el gobernador ha llamado a que se coloque en la camiseta partidaria para salir a defender una gestión que según las encuestas y según las consultoras de opinión no le están dando bien al gobernador. Positiva la imagen, digamos, al gobernador. Sí. Es verdad, y en ese contexto también tenemos que imaginar, ¿no?, el contexto gremial. Ahora si regresamos a clase, hipotéticamente, van a tomar considerando los departamentos, por ejemplo, Feliciano, ¿sí? Que tienen menos casos. Por ahí va a demorar un poquito más Paraná. Eso es lo que nos llega desde ACMER Central, justamente de la capital provincial. Que se van a ir tomando donde haya menos casos para que comiencen las clases. Sí, seguramente será, creo yo, por lo que tengo entendido, será como va a suceder a nivel nacional, a través de los semáforos. Las ciudades donde tienen menos casos y más alejadas de los centros urbanos serán el color verde, cosa que poder iniciar las actividades allí. Y así, a medida de acuerdo a los casos, a la cantidad de casos que haya, será amarillo o será rojo, donde no se podrá dar inicio a estas actividades, ¿no? También hablaban de las escuelas técnicas, las escuelas rurales, eso va a ser particularmente los primeros, digamos. Yo tengo información de la escuela agrotécnica, de que se está pensando ya cómo hacer para el inicio. Bueno, también digo, en este caso, perdón que te interrumpa, que la escuela agrotécnica tiene todavía cupo para el ingreso a primer año, así que la gente que necesite un banco en la escuela agrotécnica creo que todavía está disponible. Vamos a... Bueno, no tenemos entonces consultorio para adolescentes en el SIC, sí, bueno, eso se va seguramente con nuestro contexto, seguramente fuera de pandemia,
se estará evaluando. Lo que sí dijo que los visitadores, agentes sanitarios están capacitados para dar charlas, en este caso, de la vida saludable, la vida sexual saludable, ¿no? La prevención sobre todo. Por ahí también hay unos índices bastante interesantes en ver sobre las enfermedades de transmisión sexual. Tal cual, ¿sí? tal cual, Algo que tiene que hacer una campaña urgente por parte de salud pública. Sí, yo creo que eso, sería... no sé, habría que ver con algún agente sanitario, voy a ponerme en contacto con alguno de ellos para ver cómo están llevando adelante estas políticas sanitarias que fuera de la pandemia, sí, antes de la pandemia, de alguna manera se venía llevándola bastante bien. Con la pandemia me parece que algo se quedó, se frenó algo. Yo creo que sí, sigue siendo el recorrido y la campaña de repartición de anticonceptivos y demás, pero no es lo mismo que dar una charla, claro, que hablar con la gente, que capacitarlo, digamos, educarlos. Sí. No es lo mismo que yo te dé las pastillas o el preservativo, lo que sea, y listo. Y no da una solución, digamos, al problema en particular. Después, bueno, vamos un poquito al hospital. Estuvimos el jueves anterior, Celia Garcilaso, justamente en una entrevista, y habló sobre la situación del hospital, según su visión. Claro. Está perfecto. Subjetivamente. Entonces, se toma licencia la directora, ¿sí? No se hizo público eso, después nos terminamos enterando, digamos, de rebote, como quien dice. La cosa es que está de licencia hasta el 20 de octubre, la directora del hospital. En su lugar está la doctora Noemí Hoyos. Se tomó algunas medidas, ¿sí? Unas medidas, digamos, no es para tomarla con mayor relevancia porque es, como quien dice, de palabras, nada más. No hay nada escrito, como tampoco está ella escrita o reconocida como directora. Mira, no hay nada formal. Bueno, eso es grave, porque si tiene que firmar algo, tiene que haber un documento respaldatorio de esa firma que puede llegar a ser. Si no, sería como una suplente. Claro, digamos una directora interina, como sí, pero con muy pocos resguardos legales, porque digamos, cuando uno asume un cargo, lo asume con todas las responsabilidades legales, penales y corresponde. Tal cual, pero ¿se acuerda usted, por ejemplo, cuando la intendente se había ido de vacaciones? No. Bueno, la intendente cuando se había ido de vacaciones, ¿quién queda en su lugar? El viceintendente. ¿Eso no ocurrió en nuestro municipio? Mirá, bueno, ¿viste? Bueno, pasó lo mismo en San Jaime, con el intendente, y que no dejó a la viceintendenta, dejó a un secretario de Obras Públicas, un secretario de gobierno. Claro, entonces esas cosas no me sorprenden, digamos, a esta altura del partido. La verdad es increíble. Es increíble. Aparte de pedir, lo que quería ir, pidió la renuncia de uno de los jefes de enfermería. Ajá. Entonces el jefe de enfermería y su jefe no se lo pone a dedo como un director. Ganan por concurso. Claro. Por la experiencia, por los títulos, digamos, por la trayectoria. Claro. Por puntos ganan. Entonces, la verdad, un desconocimiento también sobre su función, digo yo. Yo tuve, no sé si vos seguramente también, pues estás muy bien informado, que ha habido amenaza con respecto a la persona que vino a la entrevista con nosotros. No sé la índole de la misma, no sé hasta qué punto o qué gravedad tiene la misma, pero nosotros desde este canal y desde este programa le damos toda nuestra solidaridad a ella o a cualquiera que venga a hablar, a exponer sus ideas, porque, bueno, justamente es un programa donde permitimos que las voces se expresen y respaldamos desde la capacidad de la libertad que tenemos para opinar, que cualquiera puede venir a opinar acerca de lo que cree, siente y sabe de algún tema en particular, ¿no? Y bueno, claro está que las cosas, o sea, no hay, digamos, mayor ciencia, es cuestión de ir nomás al hospital, recorrer un poco y te das cuenta que las cosas no están del todo bien. Sí. Y obviamente por ahí, yo acompaño obviamente a todos los enfermeros que han
han tomado valor para salir a manifestarse y lógicamente pedir el acompañamiento de toda la comunidad, porque hay que reconocer, porque no es solamente que están reclamando un salario, sino también están reclamando mejores condiciones laborales, que en definitiva también es un beneficio para todos nosotros. Bueno, creo que estamos llegando al final, son ya prácticamente las 11 de la noche. Justito. Así que, bueno, con todo este bagaje de información de lo nacional, provincial, local, nos despedimos, si Dios quiere, hasta la semana que viene con otro programa similar llamado Hablemos. Hasta la semana que viene.